Si uno se encuentra con una persona a la que le han disparado una flecha, no dedica el tiempo a preguntarse de dónde ha venido la flecha, o la casta del individuo que la disparó, o a analizar de qué tipo de madera está hecho el astil o la manera en que está hecha la punta de la flecha, sino que se centra en extraer inmediatamente esta. Sakyamuni, el Buda. Bien, pues dirigimos ahora nuestra atención a algunas de las flechas, entre comillas, los estados negativos de la mente que pueden destruir nuestra felicidad, así como sus correspondientes antídotos. Todos los estados mentales negativos actúan como obstáculos a nuestra felicidad, pero empezaremos por la cólera, que parece producir uno de los bloqueos más grandes, ¿verdad? El filósofo estoico Séneca la describió como la más horrible y frenética de todas las emociones. Los efectos destructivos de la cólera y el odio han sido bien documentados en recientes estudios científicos. Naturalmente, no necesitamos pruebas científicas para darnos cuenta de cómo estas emociones pueden nublar nuestro juicio, causar sentimientos de extrema incomodidad o provocar estragos en nuestras relaciones personales. Eso lo sabemos por experiencia personal. En los últimos años, sin embargo, se han logrado grandes progresos en la descripción de los efectos físicos nocivos de la cólera y la hostilidad. Docenas de estudios han demostrado que estas emociones son una causa significativa de enfermedad y muerte prematura. La cólera, el enojo y la hostilidad son particularmente nocivos para el sistema cardiovascular. De hecho, se han acumulado tantas pruebas acerca de los efectos nocivos de la hostilidad que se la considera ahora un gran factor de riesgo en las enfermedades cardíacas, a la misma altura o quizá mayor que otros factores tradicionalmente reconocidos como el colesterol o la presión sanguínea elevadas. Una vez aceptamos estos efectos nocivos de la cólera y el odio, la siguiente pregunta sería: ¿cómo superarlos? Muy bien. En términos generales, hay muchas clases diferentes de emociones perversas o negativas, como el engreimiento, la arrogancia, los celos, el deseo, la lascivia, la estrechez de miras, etc. Pero de entre todas ellas, el odio y la cólera se consideran los mayores males debido a que son los principales obstáculos que impiden el desarrollo de la compasión y el altruismo, y porque destruyen la virtud y la serenidad mental. Hablo de cólera, pero puede haberla de dos tipos. Uno de ellos puede ser positivo, dependiendo principalmente de la propia motivación. Es posible que haya una cólera motivada por la compasión o por el sentido de la responsabilidad. En los casos en que la cólera está motivada por la compasión, puede ser utilizada como un impulso o catalizador para una acción positiva. Bajo tales circunstancias, una emoción humana como la cólera actúa como una fuerza capaz de provocar una acción rápida, ¿sí? Se crea así una energía que permite al individuo actuar con rapidez y decisión. Puede ser un potente factor motivador, de modo que esa clase de cólera puede ser positiva a veces. Sucede con demasiada frecuencia, sin embargo, que la energía también es ciega. Aunque esa clase de cólera actúe como una especie de protector, digamos, de modo que no se puede estar seguro de que al final sea constructiva o destructiva. De modo que, aunque bajo ciertas circunstancias algunas clases de cólera pueden ser positivas, esta pasión conduce en términos generales a sentimientos negativos y al odio.
y por lo que se refiere al odio, nunca es positivo. No proporciona ningún beneficio, ¿verdad? Siempre es totalmente negativo. No podemos superar la cólera y el odio simplemente suprimiéndolos. Necesitamos cultivar activamente los antídotos contra ellos: la paciencia y la tolerancia. Siguiendo el modelo del que hemos hablado antes, para cultivar con éxito la paciencia y la tolerancia, se necesita generar entusiasmo, tener un intenso deseo de él. Cuanto más grande sea tu entusiasmo, tanto mayor será su posibilidad de resistir las dificultades que encuentre en el proceso. Proponiéndose la práctica de la paciencia y la tolerancia, lo que sucede en realidad es que se participa en un combate contra el odio y la cólera. Puesto que se trata de un combate, lo que se busca es la victoria, pero también se ha de estar preparado para una posible derrota. Así pues, mientras se combate, no debería perderse de vista el hecho de que a lo largo de él habrá que afrontar numerosos problemas. Se debe tener habilidad para resistir estas dificultades. Alguien que alcanza la victoria sobre el odio y la cólera a través de un proceso tan arduo es un verdadero héroe. El intenso entusiasmo del que hablamos se genera teniendo esto en cuenta. El entusiasmo es el resultado de aprender y reflexionar sobre los efectos beneficiosos de la tolerancia y la paciencia y sobre los efectos destructivos y negativos de la cólera y el odio. Ese mismo acto, esa misma realización, creará por sí misma una inclinación hacia los sentimientos de tolerancia y paciencia. Hará que se sienta más prudente y esté más atento a los pensamientos de cólera y odio. Habitualmente no nos preocupamos mucho por la cólera y el odio, de modo que estas emociones simplemente aparecen. Pero una vez que desarrollamos una actitud prudente frente a ellas, el mismo cuidado puede actuar por sí mismo como una prevención. ¿Os dais cuenta? Entonces, los efectos destructivos del odio son muy visibles, muy evidentes e inmediatos. Por ejemplo, en su interior surge un pensamiento de odio muy fuerte o enérgico. En ese mismo instante, le abruma por completo y destruye su paz mental. Su presencia de ánimo desaparece completamente. Cuando surge una cólera y un odio tan intensos, se obnubila la mejor parte de su cerebro. La capacidad para juzgar lo que es correcto y lo equivocado, así como la visión de las consecuencias a largo y a corto plazo de sus acciones. Su capacidad de juicio se atasca, ya no es capaz de funcionar. Es casi como si se hubiera vuelto loco. Así pues, esta cólera y este odio tienden a producirle un estado de confusión que no sirve sino para empeorar sus problemas y dificultades. Incluso a nivel físico, el odio produce una transformación del individuo muy antipática y desagradable. En el instante mismo en que surgen fuertes sentimientos de cólera u odio, el rostro de la persona se contorsiona y afea, por mucho que ésta intente fingir o adoptar una actitud digna. La expresión se hace muy desagradable y la persona transmite una vibración hostil. Otras personas pueden percibirlo, ¿verdad? Es casi como si pudieran notar vapor brotando del cuerpo de esa persona, hasta el punto de que ya no son únicamente los seres humanos los capaces de percibirlo, sino hasta los animales de compañía, que tratarán de evitar a esa persona. Cuando alguien abriga pensamientos de odio, estos tienden a acumularse en su interior
lo cual puede provocar incluso pérdida del apetito o sueño o hacer que la persona se sienta más tensa y alterada. Por estas razones, la cólera ha sido comparada a un enemigo interno que no tiene otra función que causarnos daño. Es nuestro verdadero enemigo, nuestro enemigo más definitivo. No tiene otra función que la de destruirnos, tanto en términos inmediatos como a largo plazo. El odio actúa de un modo muy distinto a un enemigo corriente porque éste, es decir, una persona a la que consideremos enemiga nuestra, puede maniobrar para perjudicarnos, efectivamente, pero también se ve obligada a hacer otras cosas. Tiene que comer, tiene que dormir, y por lo tanto no puede dedicar las 24 horas del día, ¿verdad? Es decir, toda su existencia a su propósito de hacernos daño. Por otro lado, el odio no tiene ninguna otra función, ningún otro propósito que destruirnos. Si fuéramos conscientes de ello, deberíamos resolver que nunca daremos a este enemigo la oportunidad de surgir dentro de nosotros, ¿sí? Sin embargo, debemos aclarar que al afrontar la cólera, algunos métodos de la psicoterapia occidental animan a su expresión, ¿verdad? Lo hemos visto muchas veces. Bien, creo que tenemos que comprender que pueden darse situaciones diferentes. En algunos casos, la gente abriga fuertes sentimientos de cólera y dolor basados en algo que se les hizo en el pasado, un maltrato o lo que fuera, y ese sentimiento se mantiene reprimido. Según una expresión tibetana, si existe algún mal en la concha de un caracol, puedes eliminarlo soplando. En otras palabras, si algo bloquea la concha, solo hay que soplar y ésta quedará despejada. De modo similar, cabe concebir una situación en la que, debido a la dificultad de reprimir ciertas emociones o sentimientos de cólera, sea mejor dejarse arrastrar y expresarlos. No obstante, creo que en términos generales, la cólera y el odio son el tipo de emociones que, si no se las controla y vigila, tienden a agravarse, paulatinamente se intensifican. Entonces, si uno se acostumbra a dejarlas aflorar y a expresarlas, el resultado suele ser su aumento, no su reducción. Tengo, por tanto, la impresión de que lo mejor es adoptar una actitud prudente y tratar de reducir activamente su intensidad. Bien, y aquí nos podemos preguntar, bueno, entonces, si expresar o liberar la cólera no es la respuesta, ¿cuál será esta? Bueno, en primer lugar, los sentimientos de cólera y odio surgen de una mente torturada por la insatisfacción y el descontento. Uno puede prepararse con antelación, trabajando sistemáticamente para crear satisfacción interior y para cultivar la amabilidad y la compasión. Eso produce una tranquilidad de espíritu que por sí misma contribuye a impedir que surja la cólera. Cuando aparezca una situación que le enoje, le enfade, debe afrontarse directamente la cólera y analizarla. Ver si es una respuesta apropiada y si es constructiva o destructiva. Se hace entonces un esfuerzo por ejercer una cierta disciplina y contención interna, combatiéndola activamente mediante la aplicación de antídotos que contrarresten estas emociones negativas, como pensamientos de paciencia y tolerancia. Naturalmente, cuando se trabaja para superar la cólera y el odio, es posible que en la fase inicial se sigan experimentando estas emociones negativas. Pero tenemos que tener claro que hay niveles diferentes de cólera. Cuando son ligeros,
Se puede intentar afrontarla y combatirla en el mismo momento. No obstante, si se desarrolla una emoción negativa muy fuerte, será muy difícil afrontarla inmediatamente. En tal caso, quizás sea mejor tratar de olvidarla momentáneamente, pensar en alguna otra cosa. Una vez que la mente se haya calmado un poco, se puede analizar y razonar. En otras palabras, el dicho de toda la vida de cuenta hasta 10 antes de explotar, ¿verdad? Bueno. Para tratar de eliminar la cólera y el odio, es indispensable el cultivo deliberado de la paciencia y la tolerancia. El valor y la importancia de tales virtudes podrían concebirse en los siguientes términos. Por lo que se refiere a los efectos destructivos de los pensamientos coléricos y de odio, la riqueza no puede protegernos contra ellos. Aunque uno sea millonario, millonaria, sigue estando sujeto a efectos destructivos. La educación por sí sola tampoco nos garantiza que estemos protegidos contra ellos. Asimismo, la ley tampoco nos proporciona dicha garantía o protección. Son como las armas nucleares, ¿sí? Por muy sutiles que sean los sistemas de defensa, no pueden ofrecernos protección o defensa contra ellas. Entonces, lo único que puede proporcionarnos refugio y protección contra los efectos destructivos de la cólera y el odio es la práctica de la tolerancia y la paciencia. Podría decirse entonces que la cólera se retroalimenta y que, al intensificarse nuestro estado de nerviosismo, somos más proclives a dejarnos arrastrar por los estímulos ambientales que la provocan. Si no se controla, la cólera tiende a experimentar una escalada. ¿Qué podemos hacer entonces para desactivarla? Bueno, dar rienda suelta a la cólera y la rabia tiene beneficios muy limitados, como acabamos de ver. Entonces, el problema es que la idea de librarnos de nuestra cólera dándole rienda suelta tiene cierto atractivo dramático y de algún modo puede parecer incluso divertida. Pero el problema es que no funciona. Puesto que el nivel de estrés disminuye la capacidad para frenar el acceso de cólera, el primer paso preventivo consiste en cultivar estados mentales de una mayor satisfacción y serenidad. Cuando a pesar de todo se presenta la cólera, la investigación ha demostrado que el enfrentamiento activo, el análisis lógico y la nueva valoración de los pensamientos que la ponen en marcha contribuyen a disiparla. Hay también pruebas que sugieren que también pueden ser muy efectivas las técnicas que hemos analizado antes, como el cambio de perspectiva o el buscar diferentes ángulos para abordar una situación. Claro que a menudo estas cosas son mucho más fáciles de hacer con niveles bajos o moderados de cólera, de modo que es importante practicar la intervención precoz, antes de que los pensamientos de cólera y odio puedan experimentar una escalada. Entonces, en nuestra experiencia cotidiana, la tolerancia y la paciencia producen grandes beneficios. Desarrollarlas nos permitirá, por ejemplo, mantener nuestra presencia de ánimo. Si un individuo posee esta capacidad de tolerancia y paciencia, no verá perturbada su serenidad y su paz mental, incluso a pesar de vivir en un ambiente muy tenso, frenético y estresante. Otro beneficio de responder a las situaciones difíciles con paciencia, en lugar de dejarse llevar por la cólera, es que la persona se protege de las consecuencias indeseables que pueden producirse si se reacciona con cólera. Si se responde a las situaciones con cólera y odio, no solo no se protege el dolor o el daño que ya se le ha causado, puesto que estos ya han ocurrido, sino que además se crea una causa adicional de sufrimiento en el futuro. No obstante,
Al responder al daño experimentado con paciencia y tolerancia, se podrán evitar efectos peligrosos a largo plazo. Al sacrificar las pequeñas cosas, al soportar los pequeños problemas y dificultades, se podrán evitar en el futuro experiencias o sufrimientos que quizás sean mucho más grandes. Un ejemplo para ilustrar este punto. Si un reo pudiera salvar su vida sacrificando su brazo, ¿no se sentiría agradecido ante esa oportunidad? Al soportar el dolor y el sufrimiento de que le corten el brazo, la persona evitaría la muerte, que es un sufrimiento mucho mayor. Es cierto que en la mentalidad occidental, la paciencia y la tolerancia se consideran ciertamente virtudes. Pero cuando uno se ve acosado directamente por los demás, cuando alguien nos causa un daño, responder con paciencia y tolerancia parece transmitir una impresión de debilidad, ¿verdad? De pasividad. Bueno, veréis, puesto que la paciencia y la tolerancia surgen de la capacidad para mantenerse firmes y no dejarse abrumar por las situaciones o condiciones adversas a las que uno tenga que enfrentarse, ¿no deberíamos ver tales virtudes como una señal de debilidad o de aceptación de la situación, sino más bien como una señal de fortaleza, que procede de una profunda capacidad para mantenernos firmes? Responder a una situación difícil con paciencia y tolerancia, en lugar de reaccionar con cólera y odio, supone ejercer una contención activa, la cual procede de una mente fuerte y disciplinada. Claro que al hablar de paciencia puede haber, como en la mayoría de las cosas, tipos positivos y negativos de paciencia. La impaciencia no siempre es mala. Hablamos de la impaciencia. Puede ayudarnos, por ejemplo, a decidirnos a emprender una acción. Incluso en las tareas cotidianas, como limpiar la habitación, si se tiene demasiada paciencia, es posible que uno actúe demasiado lentamente y limpie poco. O la impaciencia por alcanzar la paz mundial, que puede ser ciertamente positiva. Pero en situaciones difíciles y agresivas, la paciencia ayuda a mantener la fuerza de voluntad y contribuye a sostenernos. Veréis, creo que hay una muy estrecha conexión entre humildad y paciencia. La humildad supone que, teniendo capacidad para adoptar una postura de mayor enfrentamiento, de tomar represalias si se desea, se decida deliberadamente no hacerlo. Eso es lo que consideraría verdadera humildad. Creo que la verdadera tolerancia o paciencia tiene un componente de autodisciplina y control. Darse cuenta de que se podría haber actuado de otro modo, de que se podría haber adoptado una actitud más agresiva, pero se decidió no hacerlo. Por otro lado, verse obligado a una respuesta pasiva porque se tiene un pensamiento de impotencia o incapacidad, no puede ser considerado una verdadera humildad. En todo caso, una cierta mansedumbre, pero no es verdadera tolerancia. ¿Os dais cuenta? Al decir que debemos aprender tolerancia hacia quienes nos hacen daño, no hay que malinterpretarlo como que deberíamos aceptar mansamente lo que hayan hecho contra nosotros. Quizá, si fuera necesario, la mejor respuesta, la más prudente, sería echar a correr y poner muchos kilómetros por medio. Y podéis pensar, oye, echar a correr no siempre evita que nos causen daño. Sí, eso es cierto. En ocasiones podemos encontrarnos con situaciones que exijan contramedidas firmes. Creo, sin embargo, que se puede adoptar una postura fuerte e incluso tomar contramedidas enérgicas a partir de un sentimiento de compasión o de un sentido de la preocupación por el otro, antes que por la cólera. Una de las razones por las que hay que adoptar una actitud enérgica contra alguien es que si se deja pasar lo sucedido,
sea cual fuere el daño o el delito que se haya cometido, se corre el peligro de dejar que esa persona se habitúe de un modo muy negativo, algo que en realidad provocará el deterioro de esa persona y a largo plazo será muy destructivo para ella. En consecuencia, a veces es necesario tomar contramedidas muy firmes, pero sin dejar de pensar que se hace a partir de la compasión y la preocupación por esa persona. Hemos explorado formas de desarrollar paciencia y tolerancia para desprendernos de la cólera y el odio. Se trata de métodos como utilizar el razonamiento para analizar la situación, adoptar una perspectiva más amplia y buscar otros ángulos desde los que considerarla. Un resultado final, un producto de la paciencia y la tolerancia, es el perdón. Cuando se es realmente paciente y tolerante, el perdón se produce de modo natural. Aunque quizá haya experimentado muchos episodios negativos en el pasado, con el desarrollo de la paciencia y la tolerancia es posible desprenderse de su cólera y resentimiento. Si se analiza la situación, se da uno cuenta de que el pasado es el pasado, de modo que no sirve de nada sentir cólera y odio, ya que eso no cambiará la situación, sino que únicamente provocará una perturbación dentro de la propia mente y causará una continuada desdicha. Claro que se puede recordar lo ocurrido. Olvidar y perdonar son dos cosas muy distintas. No hay nada erróneo en recordar esos acontecimientos negativos. Si se tiene una mente aguda, siempre se recuerda. Creo que Buda lo recordaba todo. Pero con el desarrollo de la paciencia y la tolerancia, es posible desprendernos de los sentimientos negativos asociados a los acontecimientos. Muy bien. Pues para terminar con el vídeo de hoy, vamos a realizar un par de meditaciones sobre la cólera. En la primera de ellas, en el primer ejercicio, imaginemos una situación en la que alguien a quien se conoce muy bien, alguien que está cerca de nosotros o nos es muy querido, pierde el control de sí mismo, de sí misma. Supongamos también que ocurre durante una relación muy enojosa o en una situación en la que sucede algo que nos altera personalmente. La persona está tan enfadada que pierde la compostura. Emite vibraciones muy negativas y hasta llega a golpearse a sí misma o a romper objetos. Reflexionemos sobre los efectos inmediatos de la cólera sobre dicha persona. Se observará que se produce una transformación física. Esa persona a la que usted se siente próximo, que le gusta, la misma que le proporcionó placer en el pasado, se transforma ahora en alguien feo, incluso físicamente hablando. La razón por la que creo que se debe visualizar esta situación con alguna otra persona es porque resulta más fácil ver los defectos de los demás que los propios. Así pues, utilizando su imaginación, efectúese esa visualización durante unos minutos. Al final de ella, analice la situación y enumere sus aplicaciones a su propia experiencia. Comprenda que, en muchas ocasiones, usted también se ha encontrado en esta misma situación. Tome la resolución de no permitirse jamás caer en un estado tan intenso de cólera y odio, porque si lo hace se encontrará en la misma situación. También sufrirá las consecuencias. Perderá la paz mental y la compostura, adoptará ese aspecto físico tan feo, etc. Así que, una vez que haya tomado la decisión y durante los últimos minutos de la meditación, concentre la atención de la mente sobre esa conclusión. Entonces, sin analizar nada más,
deje que su mente mantenga la resolución de no caer nunca bajo la influencia de la cólera y el odio. Bien, pues pasamos a la segunda meditación. Realicemos otra meditación utilizando la visualización. Empiece por visualizar a alguien a quien deteste, alguien que le moleste, que le cause multitud de problemas y que le ponga los nervios de punta. A continuación, imagínese una situación en la que la persona le irrite, haga algo que le ofenda o le moleste. En su imaginación, al visualizarlo, permitirá que surja su respuesta natural. Limítese a dejarla fluir con naturalidad. Perciba entonces cómo se siente. Observe si eso acelera los latidos de su corazón, etc. Examine si se siente cómodo o incómodo. Vea si puede sentirse inmediatamente más pacífico o si desarrolla una actitud mental de incomodidad. Juzgue por sí mismo, por sí misma. Investigue. Así, durante unos minutos, 3 o 4 quizá, juzgue y experimente. Y luego, al final de su investigación, si descubre que sí, no sirve de nada permitir que se desarrolle la irritación porque pierdo inmediatamente mi paz mental, entonces dígase a sí mismo: nunca volveré a hacerlo en el futuro. Consolide esa determinación. Finalmente, y durante los últimos minutos del ejercicio, centre por completo la mente en esa conclusión o determinación. Esa es la meditación. En el próximo vídeo continuaremos hablando sobre cómo afrontar la ansiedad y aumentar la autoestima. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal, ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados.